son los auspiciadores de la cuarta reunión de expertos EIDOCA 2021. Auspiciador diamante: AstraZeneca, con sus productos Forxiga, Sigduo y Betaloc. Rowe, con sus productos Olme2 y Cerevas. Panalab, con sus productos Atredan y Coropress. Cardiotech, con sus productos Presnife, Clocard, Glosart y Retarmio. Cardiomed Sued, con sus productos Candesar, Coroval y Valsartec. Bayer, con su producto Xarelto. Patrocinador Oro. Laboratorio Collado. Sanofi. Pfizer, con sus productos Eliquis y Aldactone. Saval, con sus productos Blox y Vaxalam. Megalabs, con sus productos Mantixa y Adepa. Cardioetic, con sus productos Corprexia D y Corprexia en sus presentaciones de 8, 16 y 32 miligramos. Asofarma, con sus productos Iltux e Iltuxam. Patrocinador Plata. Magnachem, con su producto Escorlat en sus presentaciones de 5, 10, 20 y 40 miligramos. Laboratorio Siegfried, con su producto Vimada. Continuando con la cuarta sesión de hipertensión y falla cardíaca, como primer expositor tenemos al doctor Juan Alejandro Cordero Cabrera, egresado como médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, México. Especialista en cardiología, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Subespecialidad en electrofisiología cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Miembro de jurado examinador en el Consejo Mexicano de Cardiología. Pasado presidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, con el tema Uso de DOAC en FA, datos de la vida real. ¿Sí tenemos mi pantalla? Buenos días. ¿Tenemos pantalla? Buenos días. ¿Sí tenemos pantalla? ¿Mi plática la tienen? Bueno, ¿puedo empezar? Ya casi carga, doctor. Démonos unos minutitos, por favor. Ok, gracias. Doctor, ¿puede compartir la pantalla? Ok, ¿la tenemos? Sí, está listo. Puede comenzar. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Rosanami Cueto esta distinguida invitación para participar en esta cuarta reunión de expertos. El tema, como ya lo presentaron, es uso de anticoagulantes directos en fibrilación auricular, analizando datos de la vida real. Esos son mi disclaimer. Conflictos de interés. En primer lugar, quiero abordar lo que hemos aprendido en los últimos años
como consecuencia de los resultados de los estudios clínicos randomizados o estudios fase 3. Como ustedes saben perfectamente bien, tenemos ya 4 grandes estudios pivotales en relación a la prevención de eventos vasculares cerebrales y embolas sistémicas en pacientes con fibrilación auricular, que son el estudio RELY con el dabigatran, ROCKET con rivaroxaban, la Aristotle con apixaban y el ENGAGE con el edoxaban. En primer lugar, quiero abordar un estudio que fue el parteaguas para la eliminación del tratamiento antiplaquetario en la prevención de eventos en este grupo de pacientes, y es el estudio Averroes, que compara apixaban contra aspirina. Ese es un estudio que fue realizado en pacientes en donde no eran clínicamente adecuados o elegidos para un tratamiento con anticoagulación con warfarina. Es un estudio que fue detenido tempranamente a un año de haber iniciado por los resultados preliminares. En primer lugar, tenemos una reducción de riesgo de eventos vasculares cerebrales de un 55%, pero lo más importante es que en términos de seguridad en sangrados mayores no hubo diferencias significativas entre la apixaban y la aspirina. De la misma manera, hubo una gran disminución de hospitalizaciones cardiovasculares de un 15 a un 12% y no hubo diferencias significativas en mortalidad. De tal manera que el apixaban fue superior a la aspirina en prevención de eventos vasculares cerebrales, con una tasa de sangrados muy similar. Desde el 2016, las guías de tratamiento de fibrilación auricular eliminan a los antiagregantes plaquetarios para la tromboprofilaxis en este grupo de pacientes. Hoy en día tenemos resultados, tenemos mucha evidencia de este nuevo grupo de medicamentos para tratar la fibrilación auricular. Ya teníamos mucha evidencia en el papel de la warfarina, y hasta entonces era el estándar de oro por sus resultados que habíamos tenido comparado contra placebo y contra aspirina. Y bueno, todos estos nuevos medicamentos se comparan precisamente con la warfarina para demostrar sus bondades. Y bueno, como grupo de medicamentos tenemos una reducción de riesgo de eventos vasculares cerebrales casi de un 20%, una reducción de sangrados mayor de casi 15%, y una reducción de hemorragias intracraneales de más del 50%, de tal manera que este grupo de medicamentos llegó y demostró ser superior en eficacia y seguridad a la warfarina. Aunque tenemos como grupo similitudes, quiero remarcar algunas diferencias. Primero, estos medicamentos, todos demostraron ser no inferiores a la warfarina. Segundo, estos nuevos medicamentos, estos anticoagulantes directos, también demostraron tener menor incidencia significativamente de hemorragias intracraneales comparados contra la warfarina. Sin embargo, solamente el dabigatran a dosis alta de 150 miligramos y el apixaban demostraron, además de ser no inferiores, ser superiores a la warfarina en este grupo de pacientes. En términos de sangrado mayor, tenemos que solamente las dosis bajas de dabigatran, apixaban y las 2 dosis de edoxaban tuvieron menores sangrados que la warfarina. Comentar que en sangrados de tubo digestivo, solo el edoxaban a la dosis baja de 30 miligramos tuvo menos sangrados comparados contra la warfarina, y remarcar que el dabigatran y el rivaroxaban tuvieron significativamente mayor eventos de sangrado de tubo digestivo comparados con la warfarina. Y en términos de mortalidad, el dabigatran 150 miligramos, apixaban y edoxaban demostraron tener una disminución de mortalidad de entre un 11 y un 13% comparado contra la warfarina. En esta diapositiva quiero dejar claro cuáles son los alcances de estos medicamentos. El medicamento que más eventos vasculares previno, sin duda, fue el dabigatran a dosis 150 miligramos. Pero vean, tuvo problemas en términos de seguridad por sangrados mayores. El medicamento que menos sangrados mayores tuvo fue el edoxaban, pero no tuvo una contundencia
comparado contra la warfarina en términos de eficacia. De tal manera que el medicamento que tiene superioridad en prevención de eventos vasculares y superioridad en tener menos sangrados mayores fue el apixaban, y el beneficio clínico neto es a favor de este medicamento. Vamos a ver qué son los estudios de la evidencia real. Primero, la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía define como evidencia en el mundo real a todo lo que va más allá de lo que normalmente es colectado en estudios clínicos fase 3. El foro europeo define como la evidencia en el mundo real a una medición en el discernimiento de los cuidados de salud con datos recolectados en circunstancia de la práctica de la vida real. Bueno, ¿es importante este tipo de estudios fuera de los estudios clínicos randomizados? Por supuesto que sí. Vean, estos son los estudios fase 1 a fase 3 que nos dan evidencia y la aplicación a un grupo de pacientes. Pero nuestras necesidades para tratar pacientes con fibrilación auricular y evitar un cáncer, y evitar un evento vascular cerebral va más allá de los pacientes representados en los estudios clínicos randomizados. De tal manera que tenemos muchas necesidades no cumplidas que nos dejan este interrogante, este tipo de estudios. De tal manera que aquí los estudios de la vida real adquieren un valor muy, muy importante para discernir estas preguntas o este grupo de pacientes no representados. Hoy en día sabemos que los pacientes, que los estudios randomizados son el estándar de oro y son los que marcan las pautas en las guías de tratamiento. Sin embargo, los estudios de la vida real que son adquiridos a través de bases de datos, encuestas de población, registros, datos observacionales, estudios pragmáticos y revisiones de expedientes, nos dan una serie de resultados que vienen a complementar los resultados que nos dan los estudios fase 3. Y bien, esa es una diapositiva muy, muy clara para ver qué podemos esperar de cada uno de esos estudios. En la parte alta tenemos los posibles estudios tanto de la vida real como los estudios clínicos randomizados, y en la parte inferior los resultados que nos pueden aportar. Y bueno, es importante tener nosotros el conocimiento para poder interpretar cada uno de esos estudios. Primero, ¿qué queremos saber? Entonces tenemos que ir a qué tipo de estudio hacer. Queremos saber cuál es el patrón de uso de cada uno de los medicamentos. Bueno, un estudio randomizado no nos va a dar una respuesta. Tendremos que ir a hacer algún estudio de recolección de datos para encontrar estos resultados. Por otro lado, si nosotros queremos saber cuáles son los efectos de tratamiento de un medicamento comparado con otro, los estudios de la vida real no nos van a dar esta respuesta y tenemos que acudir a los estudios tradicionales. De tal manera, tenemos que nosotros tener bien claro qué tipo de estudio es para ver qué tipo de resultados podemos esperar. Y bueno, como todo en la vida, tenemos fortalezas de estos estudios. Las fortalezas de los estudios de la vida real principalmente son estudios de muy bajo costo. Tenemos criterios de inclusión muy sencillos que nos permiten tener poblaciones muy grandes en este tipo de estudios, pero la recolección de estos datos se da en la práctica diaria de cada uno de nosotros. Las fortalezas de los estudios tradicionales, bueno, es una asignación aleatorizada. Muchas veces nosotros no decidimos a qué brazo del estudio va a ir nuestro paciente. Tenemos una colección muy bien definida, muy bien controlada de datos que permiten evaluar los objetivos y los eventos adversos. Pero bueno, también tenemos problemas, tenemos deficiencias, tenemos problemas en este tipo de estudios. Por ejemplo, los estudios de la vida real, pues tenemos menos formalidad, tenemos incapacidad para identificar o hacer un análisis de decisiones de tratamiento, pero los estudios tradicionales también tienen problemas desde el punto de vista que son estudios que requieren muchos requisitos para estar involucrados en esos grandes estudios como
consentimiento por el comité de ética, consentimiento informado de cada paciente, criterios muy estrictos de selección. Nosotros muchas veces no definimos a qué brazo va nuestro paciente del estudio. Y finalmente, bueno, son precisamente estos criterios los que permiten darle más valor a estos tipos de estudios. Bien, en esta diapositiva, es una diapositiva de un análisis que hace el grupo del doctor Renato López en Duke, publicado en el European Journal en 2018, en donde hace un análisis muy bonito. En rojo tenemos los resultados de los estudios pivotales del Roque, de Aristóteles y del estudio Relay. Y en azul tenemos los principales estudios de la vida real. Vean cómo, aunque los resultados pivotales son a favor de los medicamentos, de estas nuevas moléculas, los resultados de la vida real pueden ser no consistentes con los resultados de la vida real en términos de eventos vasculares cerebrales. Pero vean los resultados en términos de sangrado, cómo son muy consistentes con los resultados pivotales. Vean en el caso de Rivaroxaban, cómo tenemos los resultados de la vida real consistentes con su resultado principal. En el caso de Apixaban, hay una consistencia en superioridad comparado contra la warfarina en términos de sangrado, y en Dabigatran también hay esa consistencia. De tal manera que, bueno, cuando hay una reproducibilidad de los estudios de la vida real conforme a los estudios randomizados, pues nos deja una información más sólida para las decisiones de tratamiento para nuestros pacientes. Vamos a revisar algunos estudios de los muchísimos que hay en la literatura actualmente. Y bueno, para muestra basta un botón. Simplemente el score de riesgo CHAS-VAS y el score de riesgo de sangrado HAS-BLED son criterios que han venido a ser parte importante de las guías, pero estos scores vienen de estudios no randomizados, vienen de estudios de la vida real, vienen de registros, y vean cómo también un registro puede tener tanto impacto en las guías como estos dos resultados que tenemos ya publicados en el 2010 y que son parte importante de las guías de tratamiento. Permítanme compartir con ustedes un estudio americano, el estudio Aristófanes, en donde tenemos una fuente de adquisición de datos de las principales coberturas de seguro, coberturas de reclamo en los Estados Unidos, en donde estas 4 farmacéuticas recolectan más de 180 millones de beneficiarios, que es más de la mitad de la población de los Estados Unidos. Los criterios de selección fueron pacientes con fibrilación auricular y con más de un reclamo en cualquiera de los anticoagulantes comentados. Los objetivos, es lo que hace diferente a ese estudio a los demás estudios de la vida real. En términos de eficacia y seguridad, los objetivos son muy similares: prevención de eventos vasculares cerebrales, y en términos de seguridad, el tiempo al primer sangrado mayor, ya sea de tubo digestivo, intracraneal o de otros. Pero este estudio de la vida real además hace otro subanálisis en edad, en score de CHAS-VAS, HAS-BLED, y además también analiza las comorbilidades de estos pacientes, como es insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia renal, diabetes, etcétera. Este estudio involucra más de 460,000 pacientes de los con fibrilación auricular no valvular y con un porcentaje bastante robusto de cada uno de los medicamentos. Y vean, este es el diseño del estudio. Nos va a dar resultados en términos de eficacia, pero también de seguridad, de todos los medicamentos, de todos los anticoagulantes directos comparados contra warfarina, y además nos va a permitir hacer subanálisis con estas variables, que ya las había comentado: edad, sexo, CHAS-VAS, HAS-BLED, insuficiencia cardíaca, diabetes, falla renal, eventos vasculares cerebrales previos, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica. Pero además podemos hacer un subanálisis con la dosis estándar y con la dosis reducida. De tal manera que el estudio de Aristófanes nos va a dar una gran cantidad de posibles combinaciones de resultados, y vamos a analizar las principales. Vean, en esta tabla viene los alcances de cada uno de los anticoagulantes directos en términos de eficacia y seguridad medido por eventos vasculares isquémicos y sangrados mayores. Vean, en la parte alta viene la comparación de Apixaban y contra warfarina.
Vean cómo en el estudio de Aristófanes nos da una consistencia en los resultados, tanto eficacia y seguridad, como comparado con el estudio Aristóteles. Cuando comparamos dabigatran contra warfarina, aunque la tendencia es a favor de la warfarina, no hay resultados consistentes. De la misma manera, cuando comparamos rivaroxaban contra warfarina, hay inconsistencia de los resultados. Cuando nosotros queremos comparar los anticoagulantes, sabemos que no hay estudios que hayan hecho una comparación directa, pero estadísticamente podemos hacer alguna comparación que nos permite tener una idea de cuál es el perfil de seguridad y eficacia de cada uno de estos medicamentos. Cuando nosotros comparamos apixaban contra dabigatran, aunque la tendencia es a favor de la apixaban en términos de eventos vasculares cerebrales y sangrados, no hay consistencia en todas estas variables. Si nosotros comparamos apixaban con rivaroxaban, vean cómo hay una consistencia a favor del rivaroxaban en términos de eficacia y seguridad comparado contra el rivaroxaban. Cuando comparamos dabigatran y rivaroxaban hay inconsistencia en los resultados, aunque hay una tendencia a favor del dabigatran, no en su totalidad. Pero además este estudio nos permite hacer subanálisis en pacientes con fragilidad, en pacientes con edades mayores de 75 años de edad. Vean cómo tenemos aquí el 34% cumplió los criterios de fragilidad y vamos a ver cuál es el resultado de este subanálisis. Cuando nosotros comparamos apixaban contra warfarina en pacientes con fragilidad, vean cómo el apixaban tiene una superioridad comparado contra warfarina en términos de eficacia y seguridad, de tal manera que son consistentes con lo que teníamos publicado en la literatura. Si comparamos dabigatran contra warfarina, vean cómo no hay consistencia como en los resultados clínicos randomizados. Hay tendencias a uno y a otro grupo. Y en rivaroxaban pasa exactamente lo mismo. Hay inconsistencia en los resultados, tiende a ser un poquito más efectivo en términos de eficacia, pero tiene más sangrados que la warfarina en términos de seguridad. Podemos concluir que en este subanálisis de adultos mayores, el apixaban y el rivaroxaban tienen una disminución de un 39 y un 21% de eventos vasculares cerebrales comparados contra la warfarina. En términos de sangrado, podemos decir que la apixaban y el dabigatran tuvieron un 38 y 21% respectivamente de menos sangrado comparados contra la warfarina, y que el rivaroxaban tuvo 14% de sangrados más que la warfarina en la población de adultos mayores frágiles. También podemos hacer un subanálisis en el grupo de pacientes con obesidad. Aquí tenemos más o menos casi 90,000 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Vean los resultados, con las comparaciones de los anticoagulantes contra la warfarina. El apixaban, en términos de eficacia y seguridad, mantiene una superioridad en este grupo de pacientes con obesidad comparados contra la warfarina. Cuando comparamos dabigatran contra warfarina, parece haber una tendencia menor en sangrados, pero hay más eventos vasculares cerebrales en el grupo del dabigatran, de tal manera que favorece al uso de warfarina. Y a la hora de comparar rivaroxaban contra warfarina en estos pacientes con obesidad, vean cómo los resultados son inconsistentes en rivaroxaban. En conclusión, en este grupo de pacientes, tenemos que el apixaban y el rivaroxaban tuvieron una disminución de un 37 y 16% respectivamente de menos eventos vasculares o embolias sistémicas comparados contra la warfarina. En términos de sangrados mayores, podemos decir que el apixaban y el dabigatran tuvieron una disminución de un 46% y 25% respectivamente de sangrados mayores comparados contra la warfarina, y que en el grupo de rivaroxaban tuvieron una tasa de sangrados mayores muy similares comparados contra la warfarina. Pero también hay un subgrupo de pacientes que no tenemos mucha evidencia, y estos estudios nos pueden dar las respuestas a estas preguntas. Y es la obesidad mórbida. Vean cómo en términos de eficacia, la comparación de anticoagulantes directos contra la warfarina y los anticoagulantes entre ellos, no hay diferencia significativa
en prevención de eventos vasculares cerebrales. Sin embargo, en términos de sangrado mayor, el apixaban tuvo menos sangrados en pacientes con obesidad mórbida comparados contra warfarina, dabigatran y rivaroxaban. La tasa de sangrados en pacientes con obesidad mórbida con dabigatran y rivaroxaban fueron muy similares a la warfarina. De tal manera que lo que podemos rescatar en este estudio es, bueno, que son muy similares los medicamentos. La diferencia puede ser que el apixaban tiene una tasa de sangrados significativamente menor en pacientes con obesidad. Ahora vamos a analizar un estudio europeo, un estudio de la vida real, el estudio Naxos, que es un estudio realizado en Francia por los sistemas de salud, en donde casi cubre al 100% de los habitantes de Francia. Son aproximadamente 66 millones. Los objetivos son similares a los otros estudios. Eficacia es prevención de eventos vasculares y en términos de seguridad, pues es sangrado es mayor que requiera hospitalización. Estos son los porcentajes de los pacientes involucrados. Este estudio analiza más de 520,000 pacientes, en un estudio muy grande. Y vean los resultados. Hay 3 escenarios: sangrados con hospitalizaciones, trombosis medida por eventos vasculares cerebrales, embolias sistémicas y todas las causas de mortalidad. Cuando nosotros comparamos en este estudio apixaban contra warfarina, tenemos un 57% de disminución de sangrados a favor de apixaban comparado contra la warfarina. En términos de trombosis, el apixaban tuvo una reducción de un 40% de eventos trombóticos comparados contra la warfarina, y no se diga en términos de mortalidad. Cuando nosotros comparamos el apixaban contra rivaroxaban, tenemos una disminución de sangrados de un 33% a favor del rivaroxaban, sin diferencia significativa rivaroxaban-apixaban en términos de trombosis y de mortalidad. Y si comparamos dabigatran con apixaban en estos escenarios, en este estudio no hubo ninguna diferencia significativa en los 3 posibles escenarios. Ese es un estudio no hecho por las casas farmacéuticas, es un estudio hecho por la División de Farmacoepidemiología y Farmacoeconomía del Hospital Brigham y Women's en Boston. Es un estudio que está al margen de las casas comerciales y comparan los 2 medicamentos más usados en los Estados Unidos. Los objetivos son muy similares: eficacia, seguridad, eficacia compuesto de EBC y embolias sistémicas y seguridad, el compuesto de hemorragia intracraneal y sangrado de tubo digestivo. Comparan apixaban contra rivaroxaban. Entre los 2 medicamentos juntan casi 100,000 pacientes con una edad promedio de 69 años y un 40% fueron mujeres. Seguimiento en promedio fueron 290 días en ambos grupos. Esos son los resultados que nos arroja este estudio, que recuerdo no está sponsorado por las casas comerciales. Vean, en términos de eficacia, la incidencia de eventos vasculares cerebrales por pacientes tratados por año, en apixaban tenemos 6.6 contra 8 eventos vasculares cerebrales, lo que nos da una significancia estadística a favor del apixaban. Pero bueno, esta diferencia es mayor cuando analizamos los sangrados. Vean cómo en el grupo de apixaban hubo casi 13 sangrados contra casi 22 sangrados en el grupo de rivaroxaban. De tal manera que en términos de sangrados, este estudio reporta significativamente menos sangrados en el grupo de apixaban. Vean, estos resultados son robustos y consistentes con los estudios aleatorizados de apixaban. Este es un grupo de pacientes que no está representado en ninguno de los estudios. Este es un estudio que involucra más de 77 pacientes. Está hecho en pacientes que están en hemodiálisis en los Estados Unidos. Es todo un tema de análisis. Aquí evalúan la eficacia en términos de prevención de eventos vasculares cerebrales, seguridad en sangrados mayores. Involucran pacientes con warfarina, dabigatran, rivaroxaban y apixaban.
Vean cómo es una población bastante significativa, más de 18,000 pacientes, en donde se analizan en pacientes que tienen insuficiencia renal y están en un programa de hemodiálisis. Cuando nosotros comparamos a Apixaban contra Apixaban a la dosis bajas, el grupo de pacientes que no recibieron ninguna terapia anticoagulante y warfarina, como de manera no significativa, pero sí de manera numérica, hubo una tendencia a favorecer al Apixaban de 5 miligramos. En términos de sangrado mayor, comparado contra Dabigatran y Rivaroxaban, el Apixaban tuvo significativamente menos sangrados en pacientes con hemodiálisis. Y bien, en términos de mortalidad, comparado contra warfarina y Apixaban a la dosis baja, 5 miligramos tuvo significativamente menos muertes que el grupo comparativo. Quiero concluir esta charla con esta diapositiva. Bien, aquí estamos representando los estudios de la vida real y los estudios randomizados. Vean cómo los estudios randomizados pues tienen mucho más peso en las decisiones y en el impacto de las guías clínicas que los estudios de la vida real. Sin embargo, hay muchos escenarios que no están representados en esos estudios, que de tal manera tenemos que buscar las respuestas en estudios menos potentes, menos representativos, y los estudios de la vida real nos vienen a dar esa respuesta que no tenemos en los grandes estudios. De tal manera que los estudios de la vida real vienen a aportar información complementaria a los estudios randomizados. Y bueno, quiero dejar esta charla con esta conclusión. La evidencia deberá ser evaluada a la luz de la fuente y diseño del estudio. Recordemos que hay estudios que nos van a contestar unas preguntas y otros estudios que nos van a responder otras preguntas. No necesariamente todos vamos a tener respuesta de todos, no tenemos estudios perfectos, y bueno, tenemos que tener el análisis crítico para darle el peso específico a cada uno de estos resultados. Muchas gracias. Con nuestra segunda expositora de la cuarta sesión de hipertensión y falla cardíaca tenemos la doctora Eunice Tavares, cardióloga e internista, entrenamiento en falla cardíaca, encargada de la consulta de falla cardiovascular y evolución pre- y postquirúrgica cardíaca del Hospital General Plaza de la Salud, actual tesorera de CEIDOCA, con el tema inicio, selección, modificación y titulación de los fármacos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda reducida. ¿Estamos haciendo lo correcto? Muy buenos días a todos. Agradecemos nuevamente su presencia en esta mañana de nuestra cuarta reunión de expertos del ciclo egresado del Instituto Dominicano de Cardiología, recordando el aval de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, Sociedad Dominicana de Cardiología y UNIDO. En esta ocasión compete mi presencia presentar la siguiente conferencia titulada Inicio, selección, modificación y titulación de los fármacos en falla cardíaca con fracción de eyección deprimida. Y el objetivo de esta conferencia es responder la siguiente cuestionante. ¿Estamos haciendo lo correcto con ese tipo de pacientes? Es conocimiento de todos que la insuficiencia cardíaca continúa siendo una enfermedad cardiovascular con una alta prevalencia y tasa de mortalidad. Sin embargo, hemos tenido avances y mejorías. El esquema terapéutico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida o reducida ha cambiado significativamente en los últimos años. Múltiples series de aproximaciones verticales han sido implementadas hasta el momento. Durante los últimos años han venido a producirse cambios gracias a la aparición de nuevas terapias o tratamientos. Es importante recordar que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con múltiples vías fisiopatológicas, por lo que es importante intervenir en cada una de ellas para poder ser exitoso en el tratamiento de la enfermedad. Es por eso que muestro a continuación los mecanismos de acción de los diferentes medicamentos que han tenido un impacto positivo en el tratamiento de esta patología, como los betabloqueantes, inhibidores de IECA, ARA2, valsartán sacubitrilo, antagonistas de la aldosterona y levodopa. Otra cosa importante mencionar es que esta enfermedad hace 10 años se consideraba que tenía una mortalidad de un 50% tras 5 años del diagnóstico. Sin embargo, por el advenimiento de la terapia farmacológica y de los dispositivos, hemos podido lograr que los pacientes mueran menos, tengan mejor calidad de vida y puedan inclusive mejorar su fracción de eyección.
Entonces, para iniciar de manera formal esta conferencia, ¿cuál ha sido el esquema de tratamiento más tradicional hasta el momento? Y la respuesta es el esquema implementado o el algoritmo implementado por la Sociedad Europea de Cardiología en la guía del 2016, donde tiene diferentes o tiene un esquema vertical con diferentes líneas. La primera línea corresponde al tratamiento con IECA y beta bloqueantes y recomiendan adicionar un diurético como la furosemida si el paciente se encuentra congestivo o lo merita. Antes de continuar con las líneas más debajo, es importante responder la siguiente pregunta. Entonces, dice que el IECA o el beta bloqueantes, pero ¿con cuál iniciamos de estos dos grupos farmacéuticos o de fármacos? Esa misma pregunta se hizo un estudio que fue realizado hace varios años, denominado CIVIS-3, en el cual se demostró que no había inferioridad del tratamiento inicial con bisoprolol versus inicial con enalapril. Pueden ser igualmente de seguros y eficaces para iniciar el tratamiento de pacientes con falla cardíaca con oxigenación reducida. Sin embargo, existen ciertos tips que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo el paciente que está congestivo, ese paciente que estuvo hospitalizado recientemente por exposición aguda de su falla cardíaca y estuvo en terapia inotrópica, lo más recomendable es iniciar el IECA. Recordar que los betabloqueantes tienen un efecto leve de congestión sistémica y pulmonar que debe contrarrestarse si se utiliza como terapia de nuevo con la adición de un diurético. Y volviendo al algoritmo del 2016, continuamos con la segunda línea, que es añadir, si el paciente sigue sintomático con la primera línea, un antagonista de los mineralocorticoides como esprenona o espironolactona. En este caso, tomar en cuenta que el paciente tenga un potasio por debajo de 5, que tenga una tasa de filtración por encima de 30 mililitros por minuto, y en caso de tener una depuración de creatinina entre 30 y 50, considerar un ajuste de un 50% de la dosis. Si pasamos a la tercera línea, que puede implementarse diferentes fármacos respondiendo a las siguientes preguntas, como es, si no respondió con IECA o ARA2, entonces continuamos con el ARNI, que es el valsartán con sacubitrilo. Si el paciente está en ritmo sinusal, pero su frecuencia sigue por encima de 70 latidos por minuto, a pesar de la dosis máxima tolerada de beta bloqueantes, aplicar ibabradina. Si el paciente está en ritmo sinusal con un QRS mayor de 130 milisegundos, entonces hay que valorar la terapia de resincronización cardíaca. Pasando a una cuarta línea, el paciente que continúa sintomático a pesar de esas tres líneas anteriores, entonces viene el implemento o la aplicación de digoxina en caso de una frecuencia por encima de 70 y la hidralacina con el nitrato de isosorbide en esos pacientes que continúan sintomáticos y principalmente en aquellos de raza negra. Tomar en cuenta adicional a esto, que ya si no responden a ninguna de esas cuatro líneas, hay que valorar el trasplante cardíaco y la terapia de asistencia ventricular. Hasta ahí íbamos bien. Entonces, ¿qué pasa? A partir del 2017 surgen nuevos datos y terapias que han surgido para expandir el arsenal de tratamiento de insuficiencia cardíaca con reacción reducida. No tanto nueva, pero sí con nuevos datos y los ARNIs, el valsartán con salcubitrilo, sí nuevo, en este caso los ISGLT2 o inhibidor del cotransportador sodio glucosa tipo 2, que son medicamentos que se implementaron para diabetes, pero vienen a revolucionar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, mostrando una reducción significativa de hospitalizaciones y muertes en esos pacientes. Aunque no compete a esta conferencia en este momento, sí mencionar que la terapia percutánea de la regurgitación mitral está tomada en cuenta en las nuevas guías del 2021. Solamente quiero mostrar que, como ya dije, los ANIS tienen unos datos que soportan su uso, en este caso pasando de una tercera línea a una primera línea, como vamos a ver a continuación. La digoxina carece de datos nuevos, sigue siendo utilizada como una terapia coadyuvante cuando el paciente no responde a otras terapias para controlar la frecuencia cardíaca, sobre todo en pacientes que están en fibrilación auricular y están con niveles tensionados de presión arterial. Los diuréticos igualmente se continúan utilizando solamente en los pacientes para disminuir la congestión pulmonar. Esta primera cuestionante o pregunta se la hace la guía del 2021 de la American Heart Association, que fue publicada en este año, de cómo iniciar, agregar o cambiar terapias a nuevos tratamientos dirigidos por las guías y basados en evidencia. Entonces, primero, antes de mostrar este algoritmo, esta línea de medicación, quiero recordarles las dosis de manera general aquí. Lo que quiero recordar es que hay dosis inicio y dosis tope de cada medicamento. Es importante conocer cada una de ellas porque lo ideal es llevar al paciente a la terapia máxima de cada medicamento. Entonces, aquí tenemos el algoritmo implementado por la American Heart Association este año, en el que vemos que tiene 2 líneas en vez de tener 4 o 5 líneas. Aquí vemos que los ANI, ECA o BRA, preferiblemente el ARNI, que no era el caso anterior en el 2016, y agregar un beta bloqueante y un diurético si lo necesita. ¿Por qué entonces el ARNI se prefiere? A partir de esa guía del 2016, el estudio como el paradigma que fue que causó la revolución del uso de este medicamento en los pacientes con falla cardíaca con oxigenación reducida,
vino a demostrar que este medicamento vino a quedarse para siempre y a ser de primera línea en este tipo de pacientes, porque demostró que reducía mortalidad y hospitalización, mejoraba calidad de vida, mejoraba fracción de eyección, volúmenes a nivel del ecocardiograma, entre otras cosas que ya conocemos por estudios como Paradigma, Pioneer, Transition, entre otros. No solamente demostró que mejoraban esos pacientes que estaban previamente medicados con IECA sino que también podía hacer terapia de nuevo y que puede utilizarse en pacientes hospitalizados y en pacientes ambulatorios. Pasamos a la segunda línea, donde vamos a tomar en cuenta diferentes parámetros para aplicar medicamentos que pueden ser aunados al medicamento inicial de manera conjunta, al mismo tiempo, quiero decir, tomando en cuenta tasa de filtración glomerular por encima de 30 milímetros por minuto, creatinina por debajo de 2.5 hombres, 2.0 en mujeres y un potasio por debajo de 5. Entonces ponemos los antagonistas de la aldosterona como espirinolona o espironolactona. Seguimos con los ISGLT2 con una tasa de filtración por encima de 30, dapaglifosina, por encima de 20, empaglifosina. Si persiste la congestión o sobrecarga de volumen, aplicamos diuréticos. Si persisten los síntomas, el paciente es de raza negra y está en terapia óptima con los medicamentos anteriores, entonces valoramos hidralazina con hidrato de isosorbide. Si sigue la frecuencia por encima o igual a 70, a pesar de aplicación de medicamentos como betabloqueantes en terapia óptima tolerada, con ritmo sinusal, aplicamos levabradina. Esto es para mostrarle brevemente la guía más reciente de la Sociedad Canadiense de Cardiología, donde publican también su esquema de tratamiento. Podemos ver que aquí están los 4 fantásticos. Así vamos a llamar a estas 4 familias de medicamentos en la falla cardíaca. ARNI, ECA o BRA, preferiblemente el ARNI, los betabloqueantes, los antagonistas de la aldosterona, los ISGLT2. Quiero que me vean que es la primera línea en este caso, y que en los casos siguientes, o en la segunda línea, hay medicamentos que mencionan acá, que no mencionan en la American Heart Association, como es el uso del Vericiguat, que ha también tenido un impacto positivo, epidemiológicamente hablando, en los estudios realizados recientemente sobre la falla cardíaca que persiste con síntomas, o ha tenido muchas hospitalizaciones recientes. Aquí también vamos a ver la digoxina, que igualmente se utiliza para optimizar frecuencia cardíaca, principalmente en pacientes con fibrilación auricular o otros tipos de arritmia. Entonces, ya sabemos los medicamentos que vamos a usar, cómo vamos a usarlo, cuándo. Ahora vamos a ver cómo vamos a iniciar. Entonces, el ARNI se debe suspender, el IECA se está utilizando previamente 36 horas antes, el referido washout. Se debe seleccionar la dosis inicial. Vamos en este caso a tomar en cuenta la enalapril y el valsartán, si están por debajo de 10 y 60 respectivamente o por encima. Si están por debajo, vamos a iniciar con valsartán sacubitril 50 miligramos cada dosis. Si están por encima de 10 y 60 respectivamente, 100 miligramos cada 12 horas. Vamos a reevaluar al paciente en 2 semanas para ver si podemos aumentar la dosis, pero debemos monitorizar presión arterial, función renal y electrolitos, principalmente el potasio, cada vez que se vaya a iniciar el medicamento y cada vez que se vaya a titular el medicamento. Y ECA o BRA solamente considerar cuando el ARNI no es posible. Seleccionar la dosis inicial del medicamento que eligió, aumentar la dosis cada 2 semanas, posterior a la reevaluación de la presión arterial, el potasio y la función renal. Los beta bloqueantes, de igual manera elegir uno de los 3 aprobados para este tipo de pacientes, como carvedilol, metoprolol y bisoprolol, elegir la dosis inicial, considerar en que me dar cada 2 semanas, y aquí se va a adicionar, aparte de la presión arterial, identificar síntomas de congestión y la frecuencia cardíaca a monitorizar. Los diuréticos debe seleccionarse una dosis inicial, va a depender mucho de la función renal del paciente, si estuvo expuesto previamente a diuréticos y otros factores de riesgo. Hay que titular la dosis para mejorar la congestión. Inmediatamente empieza a mejorar dicha congestión y se empieza a aumentar ANIS y ECOBRA. Es importante iniciar la disminución de estos medicamentos. Monitorizar la presión arterial, los electrolitos y la función renal al inicio y al titular. Si el paciente llegó a dosis máximas de 80 miligramos cada 2 o 160 miligramos al día, debe cambiarse el diurético de asa a otro tipo, como la bumetamida, por ejemplo, agregar diuréticos tiacídicos en conjunto a los diuréticos de asa, para así poder lograr una mayor compensación de la congestión sistémica y pulmonar del paciente. En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, igualmente dosis inicial, cada 2 semanas monitorizar, tomar en cuenta potasio, función renal, presión arterial. Y hay un dato importante que ellos recomiendan al segundo y tercer día monitorizar la función renal, y al 7º día, que debe ser mensual el monitoreo por los primeros 3 meses, y después, si el paciente está estable, ya conocemos su respuesta, cada 3 meses. Los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, entonces hay 2 a seleccionar, que son el dapaglifosina o empaglifosina. Si está por encima de 30, la tasa de filtración glomerular, tomar en cuenta la dapaglifosina, y por encima de 20, la empaglifosina.
La nitrato isosorbida y la edalacina se pueden utilizar de manera individual o en conjunto en dosis fija. También cada 2 semanas hay que monitorizar para alcanzar dosis toleradas máximas y se puede aumentar, monitorizar la presión arterial. En cuanto a la ibabradina, igualmente se tiene su uso por encima de 70 latidos por minuto en ritmo sinusal. Aquí vamos a tomar en cuenta la edad del paciente. Por debajo de 75 años, 2.5 miligramos cada 12 horas. Por encima de 75, 5 miligramos. Reevaluar en 2 a 4 semanas la frecuencia cardíaca. Si está muy bajita, tal vez ver si podemos mantener la dosis o suspenderla. Si está en rango esperado 50-60, mantener. Y si está por encima de 60, entonces aumentar dosis de 2.5 a 5 o de 5 a 7.5. Aquí quise mostrar, como ya, pero ya lo había mencionado realmente anteriormente, los estudios que han podido hacer que sea posible el indicar estos medicamentos actualmente, como es el LARNI en el caso del Paradigm, el Proof, el Evaluate, el Pioneer, que no vamos a entrar en detalles por cuestión de tiempo, asimismo los ISGLT2, como el Apache, F, pero Reduce, que han venido a causar revolución y a implementar el uso de estos medicamentos en las nuevas guías, y la ibabradina como estudio Chief, que ha sido de mucha ayuda en el caso de la insuficiencia cardíaca, principalmente en aquellos pacientes que no se ha podido controlar la, la frecuencia cardíaca en los pacientes con falla cardíaca, que ha mantenido un ritmo sinusal, pero no hemos logrado. A veces se puede utilizar inclusive antes que eso, porque el paciente tolera dosis muy pequeñas por ejemplo, de beta bloqueantes. Iniciamos antes la ibabradina para poder lograr esa frecuencia esperada. Existen barreras para titular los medicamentos, como toda medicación, pero no quise dejar de mencionar esta parte porque tenemos barreras como, por ejemplo, los efectos adversos en el paciente y las barreras socioeconómicas, principalmente en nuestro país, donde no son aprobados o están dentro del plan del seguro de los pacientes, o no hay un plan del Ministerio de Salud Pública para poder facilitar la adquisición de los mismos. Tomar en cuenta la monitorización de 1 cada 2 semanas de los pacientes para evitar hipercalemia y disfunción renal, y mencionar que el seguimiento es la clave para lograr una terapia óptima. Es por eso que no puedo terminar sin mencionar que la selección de la medicación y la forma de iniciar la misma es el punto clave para lograr el éxito de la medicación en falla cardíaca, con fraccionación deprimida, que debe estar incluido en el tratamiento de un paciente con falla cardíaca con fraccionación deprimida. Los ANI, ARA, BRA, OIECAS, beta bloqueantes, antagonizan la aldosterona y nuevamente mencionar los medicamentos antidiabéticos como los ISGLT2. Que la titulación es un arte que debe aprenderse en este tipo de paciente para que podamos mantener una monitorización continua de la presión arterial, frecuencia cardíaca, el potasio y la función renal. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenos días. En el día de hoy, continuando con nuestra cuarta sesión de hipertensión arterial y falla cardíaca, tenemos el honor de presentar a nuestro tercer expositor, el doctor Edgar Cadena Barranco, quien es médico, egresado de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, cardiólogo, egresado del Instituto Dominicano de Cardiología y especialista en falla cardíaca, quien el día de hoy nos va a presentar el tema puesta al día ante los nuevos datos de los efectos de los inhibidores SGLT2 en la prevención y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la oportunidad que nos brindan en el día de hoy. Pues el tema que nos toca o nos compete en este día es puesta al día ante los nuevos datos del efecto de los ISGLT2 en la prevención y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todos vemos que las principales causas de muerte que hay en el mundo, tenemos que aproximadamente 17.9 millones se deben a eventos cardiovasculares. De estos, 1.5 millones de personas se deben a disfunción o diabetes mellitus 2 y 1.2 millones de estos se deben o tienen trastornos renales. Bueno, para comenzar nuestro caso clínico, en nuestra conferencia, pues decidimos hacerla que mejor que con un caso clínico, de ahí partimos. Vemos que un masculino de 65 años de edad tiene antecedentes de hipertensión arterial, un infarto agudo del miocardio hasta hace 3 años, diabetes mellitus 2 hace 6 años, y la ponemos entre paréntesis. Tenemos un ecocardiograma con una fracción de eyección en 35%, una insuficiencia mitral moderada, con una presión de la arteria pulmonar de 46 milímetros. Tenemos un electrocardiograma en el ritmo sinusal con QRS en 130 milisegundos. Durante los análisis tenemos una hemoglobina en 13, una depuración de creatinina en 52, un potasio en 4.7 y un NT-proBNP
en 1950, con una hemoglobina glicosilada en 5.2, razón por la cual ponemos entre paréntesis o en duda el diagnóstico de diabetes mellitus 2. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos si este paciente está inestable o está estable? Hacia el 2016, pues esa pregunta se respondía con las guías del 2016, donde nos respondía que si el paciente estaba inestable, pues entonces lo que íbamos era a subir lo que era la dosis del IECA o beta bloqueante y añadiríamos diuréticos. Y si persistía inestable, pues añadiríamos en este caso cuando comenzaban a salir los ARNIs. Pero ¿qué dice ahora el 2020 la guía canadiense y la guía americana o del colegio americano? Las dos coinciden en lo mismo. Bueno, si tenemos un paciente por debajo, la fracción de eyección por debajo de 40 y persiste con síntomas, pues la primera línea terapéutica que hay son los ARNIs, los beta bloqueantes, los inhibidores de los mineralocaltocoides y los inhibidores de los ISGLT2. O sea que si tenemos un paciente muy inestable, sería la respuesta en un inicio diuréticos y titular los IECA o los ARA, los beta bloqueantes, el 2016 al 2020 persiste, pero en este caso, a raíz de los datos del estudio DAPA, pues la guía canadiense nos da el siguiente statement y dicen que el uso independiente de la cana, DAPA o empaglifosina se considera efectiva para la prevención de insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones en los pacientes con diabetes mellitus 2 y se va a utilizar independientemente o no de la presencia de diabetes o no. En el caso del paciente que se encuentre estable, pues si este paciente aún estando estable, diríamos, bueno, ¿qué más le podemos ofrecer a este paciente? Pues a raíz de esto en el 2019, pues el estudio DAPA-HF con casi 4.744 pacientes con fracción de eyección de 40, una presión arterial en 95 y una tasa de filtración glomerular en 30, pues nos decía que íbamos a ver cómo se comportaban estos pacientes que eran diabéticos en lo que utilizaba la dosis de apaglifosina, con la mayoría en clase funcional 2-3, o sea que se utilizó en pacientes con bastante estabilidad y con marcadores elevados. Vemos que tanto el punto primario que son las hospitalizaciones, la muerte por cualquier causa y la muerte cardiovascular, en todos hubo mejoría o fueron a la favor del uso de la dapaglifosina. En cuanto a los efectos de la dapaglifosina para prevenir lo que es el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la mortalidad, vemos aquí que prácticamente todos estuvieron a favor. Entonces, en los pacientes estables, para prevenir empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, pues la dapaglifosina tiene evidencia a raíz del estudio DAPA, como lo vemos aquí en el año 2021. Y vemos también con lo que fueron visitas urgentes, hospitalizaciones y muerte cardiovascular, o hubo beneficio en los pacientes con dapaglifosina. Otro de la familia que viene a conformar o a llenar el grupo de esta familia de los ISGLT2, pues en el estudio SOLIS, la sotaglifosina nos viene a decir que en estos pacientes que después de una hospitalización por insuficiencia cardíaca o después de una visita por empeoramiento, pues hubo mejoría con la sotaglifosina. O sea, nos dice que los pacientes después de los internamientos, a la hora del regreso, pues entonces tenemos evidencia de que podemos comenzar a utilizar esta familia terapéutica. Y esto lo vemos porque disminuye las presiones de las pulmonales cuando lo medimos de manera remota, pues esa congestión o ese aumento de presión de la pulmonar, que son los primeros datos que nos dan para decir que comienza o estamos cerca de una descompensación de algún paciente, pues antes y después del uso de la dapaglifosina vemos que hay disminución de estas presiones. Y esto es lo que nos lleva a una actualización en el algoritmo de lo que es el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y en esto nos trae 4 grupos que son los IECA, los ARA, los ARNIs,
los beta bloqueantes, los inhibidores de los mineralocorticoides y los ISGLT2 para ese fenotipo de paciente con insuficiencia cardíaca, ya sea aquel que tenga la frecuencia cardíaca alta con presiones bajas, el paciente que tiene presión baja y frecuencia baja, el que está en fibrilación arterial, el que está en fibrilación y tiene la presión baja. Y dentro de este grupo de fenotipos diferentes de pacientes, pues armaremos nuestros pacientes para iniciar el algoritmo terapéutico. Y la siguiente pregunta que hacemos, que si su beneficio es independiente, si es diabético o no. Y vemos que los diabéticos pueden llevar a insuficiencia cardíaca por dos razones. Uno, el diabético tipo 2 tiene mayor riesgo de evento aterosclerótico y desarrollan más infarto agudo del miocardio, y por eso llevan a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mediado por aterosclerosis. Y otro mecanismo también es por el alto riesgo inflamatorio que tienen estos pacientes, discreto cambio en la microvasculatura a nivel de miocardio y fibrosis subsecuente. Entonces, por ahí llevaría cambios independientemente de la aterosclerosis. Y vemos que cada vez que el paciente con diabetes desarrolla más síntomas de insuficiencia cardíaca y se interna más. A raíz de esto, vemos el estudio EMP-ERROR REDUCE del año 2020, pues nos trató de contestar esa pregunta y veíamos que ese efecto era independientemente o no del paciente era diabético. Y a diferencia del DAPA, pues los pacientes estaban un poco más enfermos, tenían fracción de eyecciones más baja, en un gran por ciento, más de un 70% tenían menos de 35. Entonces, esto nos trae más pacientes más enfermos y hubo igual beneficio en los pacientes que eran diabéticos o no y en el pequeño grupo del DAPA también. Y sacamos esto también del EMP-ERROR REDUCE, que independientemente del número de hemoglobina glicosilada o el efecto que tenían sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca, los ISGLT2 era independiente. Eso no contesta la pregunta del EMP-ERROR REDUCE, que nos dice que independiente de que sea diabético o no, o independiente de la hemoglobina glicosilada, el efecto de esta familia persiste. Y otro aspecto que nos trae desde el DAPA, donde veíamos que se le aplicaba el score de Kansas City, independientemente si eran diabéticos o no, se dice que hay beneficio cuando hay aumento de 5 puntos en el score, pues los pacientes tenían mejor calidad de vida. Entonces, a raíz de esta evidencia, pues también nos da la seguridad de que es un tipo de medicamento de que va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y qué nos pregunta con las combinaciones? Pues igual con las combinaciones con el ARNI, pues también hubo beneficio con la utilización conjunta del inhibidor de la ISGLT2, en este caso la dapaglifosina y los ARNI. Hay vienen estudios que están ongoing o dan un valor importante y este es el DAPA-LBH, donde lo que nos hablaba de era la hipertrofia del ventrículo izquierdo en los pacientes con diabetes. Ya sabemos la hipertrofia ventricular izquierda como predictor de factor de riesgo cardiovascular y vemos aquí que no tanto el grosor y el peso del ventrículo disminuyó. En cierta parte se observó disminuciones de los volúmenes, que eso sería interesante en un futuro, y en los diámetros de la aurícula izquierda. Aquí vemos este estudio reciente, se publicó junto prácticamente con 2 o 3 meses de diferencia del EMP-ERROR del DAPA-CKD, donde nos trataba de brindar lo que era seguridad en ese subgrupo de pacientes donde había disfunción renal. Entonces en esto se planteaban que había que tener una reducción de más del 50% de la tasa de filtración glomerular y que si era seguro. Lo que todavía no está indicado, no está aprobado en los pacientes con insuficiencia renal crónica, este tipo de medicamentos. El EMP-ERROR también, se observó también que no hubo disminución de la tasa de filtración glomerular. Sí se reflejó una disminución
desde las primeras semanas hasta el mes 3 a 4 y de ahí en adelante no se deterioró la tasa de filtración glomerular, inclusive se hubo tendencia a la mejoría. Y esto persiste junto con la coadministración de este medicamento con los ARNIs. En conclusiones, bueno, tenemos que este tipo de medicamentos son buenos porque son una dosis al día, un solo medicamento, mejora sustancialmente la calidad de vida de las hospitalizaciones de los pacientes, ayuda a la calidad de vida, tenemos efectos rápidos, de 1 o 2 semanas ya tenemos efectos en nuestros pacientes, es bien tolerada como una droga segura, no disminuye mucho lo que es los niveles tensionales, no tiene efectos adversos a nivel renal y mejora la tolerabilidad de diferentes medicamentos que son utilizados en falla. Y concluimos que utilizar los ISL2 en pacientes diabéticos, enfermedad cardiovascular, se puede utilizar la dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca reducida con o sin diabetes. Su efecto es independiente de los valores de la hemoglobina glicosilada y se puede utilizar en pacientes con disfunción renal y mejora, en este caso, la calidad de vida. Pues, sin más que adelante, muchas gracias. Estamos atentos a cualquier pregunta. Y para finalizar nuestra cuarta sesión de hipertensión arterial y falla cardíaca, en esta ocasión tenemos el honor de presentar al doctor Pedro Díaz, quien es cardiólogo egresado del Hospital Salvador Begotier, con un entrenamiento en cardiología nuclear en el Hospital La Raza, Seguro Social de México, médico adjunto del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador Begotier y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología. En el día de hoy nos va a tratar el tema Meprolol, una nueva, vieja sustancia, evolución, lo viejo y lo nuevo. Y gracias a la doctora Rosa Noemí Cueto por la invitación a participar en este evento de expertos de CEIDOCA. Nuestro tema, metoprolol, una nueva, vieja sustancia. Hablaremos un poquito de la historia, la evolución, lo viejo y lo nuevo. Quise ponerlo así porque es una sustancia, digamos que ya tiene un tiempo, pero se renueva y tiene algo nuevo que indicaremos más adelante. El contenido de nuestra charla, que estaremos revisando en los próximos 15 minutos, pues hablaremos de la historia, hablaremos el camino que ha llegado hasta nuestros días, el uso de los betabloqueadores, sobre todo en hipertensión. Hablaremos de la patogénesis, profundizando en la causa de la enfermedad para satisfacer la necesidad de reducir la presión arterial. Y luego hablaremos de la práctica clínica, los vaivenes que han tenido los betabloqueadores, y es un enfoque basado en la evidencia, demostrando las ventajas de los betabloqueadores. Y comienzo por decirles que la historia comienza en el año 1964, cuando el profesor Sir James Black modifica la hipótesis de Alquist, Raymond Alquist, que fue un farmacólogo norteamericano que había diseñado el proetanol, modificó su fórmula y sintetiza lo que es el primer betabloqueador de uso comercial, el propranolol, el primer betabloqueador aprobado como efectivo clínicamente y sintetizado para la angina pectoris. Él comenzó su investigación sobre angina pectoris por la muerte de su padre por enfermedad cardíaca. Se parece a Salim Yusuf, el presidente de la World Heart Federation, que su papá murió de infarto y eso lo motivó a ser médico y a ser cardiólogo. Y es bueno decir que en el año 1988 a Sir James Black se le galardonó con el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos con los beta bloqueadores. Él modificó ese pronetanol que nunca salió al mercado porque era teratogénico, por lo menos en rata. Le agregó el oximetileno y ahí sale el propranolol, que fue el primer beta bloqueador. Sin embargo, el propranolol es un beta bloqueador no selectivo y predisponente a tener muchos efectos secundarios. Yo siempre he dicho que el propranolol también es el beta bloqueador o la sustancia de cardiología que más usos tiene fuera de la cardiología, porque se ha utilizado en la cefalea migrañosa, en la protección para ruptura de varices esofágicas, en el temblor idiopático en neurología, entre otras muchas. Sin embargo, ciertamente no es tan selectivo y a veces producía mucho broncoespasmo, empeoraba la arteriopatía vascular desde el punto de enfermedad arterial periférica. Y se siguió la investigación y es lo que trae que se describieran diferentes receptores beta-adrenérgicos, los beta-1, los beta-2,
quiénes están más en el corazón, y es lo que da el descubrimiento del primer beta bloqueador cardioselectivo, el primer beta 1, que lo fue el metoprolol. Eso fue en el año 1969, unos 5 años después del descubrimiento del propranolol en el 64. Este primer beta 1 cardioselectivo beta bloqueador fue ampliamente utilizado en el tratamiento de la hipertensión, la enfermedad coronaria, las arritmias cardíacas, y es el primer beta bloqueador cardioselectivo con ninguna actividad simpático-mimética intrínseca. Recordemos que muchos beta bloqueadores, si bien tienen el bloqueo del receptor beta, estimulan por otro lado otros receptores o el alfa, y eso no pasa con el metoprolol. Sus características: cardioselectivo beta 1, no actividad simpático-mimética intrínseca, estabilizador de membrana, lo que lo hace útil en las arritmias, en el control de la respuesta ventricular, absorción vía oral, buena biodisponibilidad, y sus usos básicamente en hipertensión, angina estable, muy estudiado en el infarto, incluso el metoprolol se ha llegado a utilizar vía endovenosa, y aprobado también para insuficiencia cardíaca, en protección postinfarto, y ha demostrado disminución por esta causa en cardiopatía isquémica y por todas las causas y lo que es hospitalización. El nacimiento de los beta bloqueadores entonces logra un hito en la historia de la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, y el metoprolol, primer beta bloqueador cardioselectivo, ha sido una piedra angular de la terapia antihipertensiva por más de 50 años. En el año 64 comienza la historia de los beta bloqueadores. En el año 1969 continúa la historia con el metoprolol, y así fueron apareciendo, son toda una gama, hay 3 grandes grupos: primera generación, segunda generación y tercera generación, y se fueron asimismo empleando en las diferentes guías de manejo de hipertensión, de cardiopatía isquémica sobre todo, y de falla cardíaca. Antes, en los años 50, solamente teníamos los diuréticos. Luego, para los 60, aparece la espironolactona y los beta bloqueadores. Ahí arranca la historia en el 64, metoprolol en el 69, aprobado por FDA en el año 1970. Y luego aparecen las tabletas de liberación sostenida de metoprolol para el año 86. Asimismo, aparecen para los 80s los bloqueadores de los canales de calcio, los IECA, en captopril y enalapril como primero y segundo, y luego en los años 90, pues los BRA, y asimismo fue evolucionando también el tratamiento, sobre todo de hipertensión, desde ir al cuidado escalonado, porque se comenzara primero con diuréticos, luego beta bloqueadores, la monoterapia, a lo que es hoy día donde se nos dice que debemos comenzar con terapia combinada desde el primer momento. En el año 77, recordemos que fueron las primeras guías del Comité Nacional Conjunto, el Joint National Committee, y ese tenía la famosa terapia escalonada, donde se comenzaba con los diuréticos tiacídicos como primer paso, y al segundo paso pues se introducían los beta bloqueadores o la metildopa o la reserpina. Eso fue cambiando, claro. La Organización Mundial de la Salud también lo recomendaba como medicamento de primera línea, diuréticos y beta bloqueadores como los más efectivos, y como medicamentos de primera línea en el manejo de la hipertensión, los diuréticos tiacídicos o beta bloqueadores, o uno u otro, eran la primera opción. Sin embargo, ha habido vaivenes en el devenir de los tiempos con los beta bloqueadores, sobre todo con la historia negativa de atenolol, que no quedó muy bien parado en algunos estudios a partir de LIFE, lo veremos más adelante, pero sí hemos visto que el enfoque diferente de la parte de la escuela norteamericana y la escuela europea, pero se siguen manteniendo, y así lo hacen las guías del 2013 hasta las guías del 2018, que son las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Hipertensión, donde si bien en esto coinciden con las norteamericanas en el manejo del primer paso para pacientes con hipertensión arterial, deberíamos comenzar de inmediato con terapia combinada, porque será el 70 o 80% de los pacientes, y de acuerdo a la evidencia, esa primera sustancia debería ser un IECA o un BRA más calcio antagonista o más diurético. Como segundo paso, ese mismo IECA o BRA con calcio antagonista más el diurético, ahí terapia triple, lo usamos los 3. Y ya en el tercer paso, añadir el beta bloqueador, lo que ellos llaman hipertensión resistente, pero le hacen un acápite aparte a los beta bloqueadores, donde dice que usted puede considerar el beta bloqueador en cualquier etapa o estadio de tratamiento, siempre y cuando tenga su indicación específica, sea falla cardíaca, angina, en el postinfarto, en la fibrilación atrial
o en mujeres jóvenes con potencial de embarazarse o que estén embarazadas, porque se puede utilizar en el embarazo los beta bloqueadores, en especial el metoprolol. Eso nos dicen las guías y ya detallaremos los vaivenes. Pasamos entonces del contenido de la historia a la patogénesis. Vamos a hablar un poquito de la patogénesis y en esto hay que destacar la importancia del sistema nervioso simpático en la patofisiología, tanto de la hipertensión como en la perpetuación y el daño de la insuficiencia cardíaca. Claude Bernard en el año 1852 sugirió que los nervios simpáticos podrían contribuir con la hipertensión y fue el primero que encontró que los nervios simpáticos invadían la vasculatura periférica en conejos y eliminando esa vasculatura pues conseguía una bajada de la presión arterial. Así otros autores descubrían que la implicación de la activación neurohumoral tenía que venir por estimulación del sistema nervioso simpático y la secreción de las catecolaminas. En la década de 1850, Claude Bernard, ese fisiólogo francés, fundador de la patología experimental, propuso por primera vez la idea de que los nervios simpáticos podrían afectar la presión arterial. Le llamó nervios presores y propuso la idea de que estos nervios podían contribuir con la hipertensión arterial. Al igual que el doctor Murray, quien es un experto de renombre mundial en terapia intervencionista para cardiopatías estructurales, él fue el inventor del método de dilución de isótopos para el sistema nervioso simpático visceral y fue el investigador jefe global del estudio Simplicity en hipertensión. Ese estudio Simplicity, recuérdense que es la base para la denervación renal, que ha tenido sus vaivenes, que ha demostrado a veces ser muy efectiva, pero que luego de 6 meses o un año el paciente vuelve a ser hipertenso, pero todavía no está muerto. Se están seleccionando mejor los pacientes y todavía hay trabajos y estudios que se presentan en cada congreso sobre cuál sería el paciente ideal para la denervación renal, y es gracias a los trabajos de Murray y esos estudios Simplicity, diferentes catéteres, para ver definitivamente que hasta ahora la participación del sistema nervioso simpático en la patogénesis de la hipertensión sigue siendo uno de los mecanismos reconocidos en la patogénesis tanto de la hipertensión como en el empeoramiento de la parte neurohumoral de la falla cardíaca. Y es porque los nervios simpáticos tienen que ver con aumento de catecolaminas y esto aumenta la contracción de las arterias y venas, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y la activación del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando lo que es la presión arterial y aumentando los daños. Esa estimulación de los nervios simpáticos, por eso los betabloqueadores siempre tendrán lugar en la cardiología, dependemos mucho de lo que es el estrés hoy día, y el estrés es estimulación del sistema nervioso simpático, pues eso aumenta la tensión arterial, el famoso pico matutino de la presión arterial, aumenta la tensión coronaria, disminuyendo el flujo a veces sanguíneo en la irrigación cardíaca, favorece lo que es la agregación plaquetaria y la trombogénesis, las rupturas de placa, el estado de hipercoagulidad que lleva a veces al infarto o a la muerte súbita. Con el beta bloqueador, pues bloqueamos este sistema, bloqueamos todas estas acciones negativas, disminuyendo lo que es el tono simpático, disminuyendo la sobreactividad de los nervios simpáticos, disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo el consumo de oxígeno, se reduce la presión arterial, se previenen efectos cardiotóxicos de las catecolaminas y mejoramos lo que es el remodelamiento miocárdico, se reduce la potencialidad de las arritmias, se aumenta el umbral de la fibrilación ventricular y, claro, se reduce la muerte súbita y se mejora el pronóstico. Y entrando en la parte final, la parte práctica clínica, ¿qué decir de las indicaciones? ¿Qué dicen los ensayos y las guías? ¿Dónde ha estado la controversia? Y empezamos revisando un metaanálisis de Cochrane, donde en todos los estudios que se ha estudiado el beta bloqueador contra placebo, ya estos estudios no se hacen, siempre le va mejor al grupo que usa el beta bloqueador mejor que placebo. Antes se consideraba que no había que tratar la hipertensión. El estudio Stop Hypertension comparó metoprolol, atenolol, pindolol versus placebo y el beta bloqueador disminuyó todo lo que era ACV fatal y no fatal, disminuyó la frecuencia de infarto y disminuyó sobre todo la muerte cardiovascular. Estamos viendo los estudios positivos. El estudio MAFI, beta bloqueador, metoprolol versus diuréticos tiacídicos, igual los dos de efectivos disminuyendo la tensión arterial, pero el beta bloqueador con menos eventos cardiovasculares, menor mortalidad total. Y el estudio CAP contra captopril no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a prevención de eventos en ambos grupos, pero en el caso del beta bloqueador, menos infarto y mejoría en cuanto a la cardiopatía isquémica. Lo mismo pasó en el UKPDS,
captopril y atenolol, ambos igual de efectivos, podían utilizarse, y en ese caso por lo menos atenolol, en ese entonces el beta bloqueador, que también una vez fue la sustancia más vendida, tan bueno como, ¿no? Si diríamos, hoy día lo traduciríamos como un estudio de no inferioridad. Argumentos a favor de su uso de los betabloqueadores es la disminución de la mortalidad, muchos estudios así lo certifican, efectos benéficos en insuficiencia cardíaca, efecto protector contra la fibrilación ventricular y reducción de la fijación de lípidos oxidados a los fosfolipisados. Veamos la otra cara, la cara negativa. ¿Cuáles fueron los estudios negativos? Eso empezó sobre todo a partir del estudio LIFE, donde los sartán fue más efectivo en prevención de ACV e infarto y más efectivo en el combinado de muerte por ACV, infarto o mortalidad general. Punto final primario, vemos que fue mejor los sartán que atenolol. El accidente cerebrovascular también fue mejor los sartán que atenolol, y ahí empezó la desgracia del atenolol. Otro segundo estudio famoso que le fue mal a atenolol fue la combinación perindopril más amlodipina, fue más efectiva que atenolol, bendroflumetacida, y fue suspendido prematuramente a los 5.5 años por mayor mortalidad en el grupo con atenolol. Y para colofón, el metaanálisis de Lindholm, basado en 3 estudios, dijo que el atenolol no era bueno reduciendo presión de aorta central, y había mayor mortalidad con atenolol que si utilizaba otra sustancia antihipertensiva. Realmente eso hizo que los norteamericanos lo sacaran como medicación de primera línea y ya no lo recomendaban como la primera opción. Ciertamente el enfoque europeo y el enfoque norteamericano son diferentes. El americano ve mucho cuál sustancia tú utilizas. El europeo dice no importa la sustancia, lo importante es la bajada de los niveles de tensión arterial, porque si no bajo no hay más beneficio. Por eso siempre lo defendían un poquito más, y sí los americanos los conservaban para las indicaciones obligadas, cuando hay cardiopatía isquémica, cuando hay posinfarto, cuando hay falla cardíaca o cuando hay que controlar la respuesta ventricular en la fibrilación. Los europeos, más conservadores, el enfoque es diferente, ya no es el tipo de droga, sino el efecto. Y todas las clases de drogas, dicen ellos, bajan la presión arterial. IECA, calcioantagonistas, ARA o beta bloqueadores no difieren en su eficacia, por lo que estarían recomendadas como 1A. Eso cambió un poquito en las guías del 2018, la repito aquí, pero tienen los beta bloqueadores de indicación en cualquier nivel. Claro, la evidencia dice IECA o BRAF con un calcioantagonista o diurético, pero el beta bloqueador todavía se sigue utilizando y pudiera ser primera opción. Eso es lo que nos dicen las últimas guías. Y en estas 4 condiciones, cuando hay enfermedad coronaria, cuando hay falla cardíaca, cuando hay hipertensión severa por insuficiencia renal crónica o por fibrilación atrial, los beta bloqueadores están indicados. No olvidar que en las embarazadas también se puede utilizar el beta bloqueador, sobre todo después del primer trimestre del embarazo, y metoprolol tiene especial indicación. La betalol también es una sustancia para vía endovenosa para la urgencia en las pacientes con preeclampsia severa, y puede utilizarse en la lactancia, especial metoprolol, porque no atraviesa la leche materna. No voy a redundar en el uso para arritmias, y sí decir el estudio de cohorte que también metoprolol aquí demostraba, igual que carvedilol, una baja en la mortalidad general cuando se utiliza en pacientes con falla cardíaca o pacientes que están en hemodiálisis. Voy resumiendo la parte final. El 50 aniversario de la carrera antihipertensiva de metoprolol establece que es una piedra angular clásica. ¿Y qué es lo nuevo entonces en la farmacología? Ya vimos lo viejo. La creación de los clásicos, los 50 años, y la parte nueva es que se ha diseñado una nueva farmacocinética, una nueva molécula. Teníamos el tartrato de metoprolol, hoy tenemos el succinato de metoprolol, se llama Betaloc-SOC, y este nos dice que es para liberación sostenida y para una sola vez al día. ¿De dónde viene el nombre de SOC? Ya lo explicaremos más adelante, pero es un medicamento que tiene dentro una composición con microcápsulas, lo que asegura una liberación sostenida por hora, y que eso hace casi constante la liberación durante 20 horas. El SOC viene de un término farmacodinámico que se dice de un proceso farmacocinético de absorción, distribución y metabolismo que sigue una cinética de orden cero, cuando la velocidad a la que transcurre el proceso es constante en el tiempo, independientemente de la concentración del fármaco. Es la línea amarillita que vemos, no que hace pico. Cuando es tartrato de metoprolol, siempre hay que darlo 2 o 3 veces al día. Cuando es el succinato de metoprolol, en esta presentación, el término SOC nos asegura liberación constante. Esa es la nueva formulación. Y concluyo diciendo que los betabloqueadores tienen indicación número 1 en cardiopatía isquémica y en insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.
Antes y ahora los betabloqueadores permanecen como una apropiada indicación en el tratamiento de la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, arritmia y en falla cardíaca. El betabloqueador metoprolol ha demostrado durante 50 años ser una piedra angular en la disminución de eventos cardiovasculares y control de la enfermedad cardiovascular. Es el mensaje que tenía para ustedes en estos 15 minutos. Gracias por su atención y gracias por la invitación. Gracias a los auspiciadores de la cuarta reunión de expertos EIDOCA 2021. Auspiciador diamante, AstraZeneca, con sus productos Forxiga, Sigduo y Betaloc. Rowe, con sus productos Olme2 y Cerevas. Panalab, con sus productos Atredan y Coropress. Cardiotech, con sus productos Presnife, Clocard, Losart y Retarmio. Cardiomed Sued, con sus productos Candesar, Coroval y Valsartec. Bayer, con su producto Xarelto. Patrocinador Oro. Laboratorio Collado. Sanofi. Pfizer, con sus productos Eliquis y Aldactone. Saval, con sus productos Blox y Vaxalam. Megalabs, con sus productos Mantixa y Adepa. Cardioetic, con sus productos Corprexia D y Corprexia en sus presentaciones de 8, 16 y 32 miligramos. Asofarma, con sus productos Iltux e Iltuxam. Patrocinador Plata. Magnachem, con su producto Escorlat en sus presentaciones de 5, 10, 20 y 40 miligramos. Laboratorio Siegfried, con su producto Vimada. Activar audio. ¿Qué pasó? ¿Ves? Primero que tú avanzas más rápido. Tú te pones allí. Buenos días. ¿Tenemos alguna pregunta? No vemos ninguna por aquí. Nuestros expositores están aquí esperando sus preguntas. Pueden formularla a través del chat. ¿Pero dónde tú estás? Estamos sobre el tiempo. ¿A dónde? Pero está ahí dentro de... Pero el que lo llama el celular de Néstor. Si no tienen preguntas y quieren hacer algún comentario, los expositores pueden hacerlo. Exactamente, pueden hacer un comentario. No tiene ningún comentario. El doctor Juan Cordero, Edgar Cadena, el doctor Pedro Díaz. Fueron excelentes conferencias. Agradecemos su presencia en el día de hoy. Estamos muy honrados de tenerlos a todos aquí. Y si no hay ninguna pregunta, como estamos sobre el tiempo, vamos a pasar a nuestra quinta sesión, que corresponde a cardiología intervencionista. No sé si puedo hacer un comentario, doctora. Sí, claro que sí, puede hacerlo, sí, doctor. Muy amable, muchas gracias. Bueno, yo creo que en relación a mi participación, comentar que hoy en día pues tenemos una gran cantidad de información a partir de los estudios de la vida real o evidencia del mundo real.
en donde, bueno, hay muchos resultados que son a veces congruentes con los estudios pivotes, pero a veces son muy contradictorios, ¿no? Medicamentos que tienen un perfil de eficacia y seguridad en un escenario no lo tienen en otro o viceversa. De tal manera que, bueno, hoy en día estamos aprendiendo a analizar críticamente estos resultados. Y bueno, pues la Sociedad Europea, por ejemplo, está diseñando ya un protocolo de análisis para ese tipo de resultados y poder tener una base bastante reproducible para el análisis de esos estudios. De tal manera que es importante tener una visión crítica ante estos resultados. Por supuesto que cuando nos representan escenarios que no están representados en los estudios pivotales, adquieren un gran valor para normar nuestra conducta terapéutica en pacientes complejos. Pero aún así tenemos muchas veces que tomar decisiones fuera de estudios randomizados, fuera de estudios de la vida real para tratar a nuestros pacientes. Necesitamos mucha información, necesitamos mucha evidencia todavía para cumplir con todos los posibles escenarios. Tal es el caso de, por ejemplo, pacientes que tuvieron un infarto o cerebral, en qué momento reiniciar la anticoagulación, o en pacientes con una hemorragia intracraneal, se reinicia o no se reinicia, cómo se reinicia, qué medicamento reiniciar. Son estudios muy aislados los que nos norman las conductas terapéuticas en estos grupos de pacientes. Creo que es una gran oportunidad de investigación en el mundo para dar más respuestas a estas preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por este comentario tan importante. Y por cuestión de tiempo, vamos. Joel, ¿estás ahí? Sí, buenas. Bueno, agradeciendo a todos nuestros expositores, al doctor Juan Cordero, al doctor Edgar Cadena, a la doctora Unicel Tavares y al doctor Pedro Díaz por sus importantes aportaciones y a todos los participantes que hasta este momento han estado. Vamos a entrar a la quinta sesión de cardiología intervencionista. Gracias a todos por participar en este momento. Gracias a los auspiciadores de la cuarta reunión de expertos EIDOCA 2021. Auspiciador Diamante: AstraZeneca, con sus productos Forxiga, Sigduo y Betaloc. Rowe, con sus productos Olme2 y Cerevas. Panalab, con sus productos